Bueno, pues ya lo dije antes en el previo del Café de Periodista, va a haber más viento y menos calor, pero realmente todavía estamos coleando con la ola de calor que lleva ya 3-4 días sobre Canarias, pero especialmente sobre las islas más orientales, sobre todo Lanzarote y Fuerteventura. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. Aquí, a pesar que tenemos chaqueta, de verdad que deberíamos venir todos como Tomás. Debería, pero las obligaciones parece que son para unos y para otros no, pero bueno. Tomás, buenas tardes. ¿Qué tal? Tomás López, el último que llega, o sea, No, hay otros también. También hay otro que nunca ha querido venir con chaqueta. Buenas tardes, sobre todo para no cambiarse, ¿no? Buenas tardes, Jorge. Para no cambiarse de chaqueta. Evidentemente. Le conmino a que haga usted un acto de contrición y pida perdón por los disparates que ha dicho el señor Jonathan Viera, que ha hecho 2 partidos, que ni Messi, debería usted hacer un acto de contrición y arrepentirse de sus palabras, de todos los disparates que ha dicho aquí repetidamente, porque ha hecho 2 últimos partidos que o hace los goles estilo Messi, eso sí, con la diestra, con la derecha, porque Messi es zurdo y él esencialmente le pega con la derecha, y ha dado otros goles espectaculares. 2 victorias seguidas de la Unión Deportiva Las Palmas. Debería usted decir algo. Para serle sincero, llevo ya sus palabras, 3 partidos sin ver a la Unión Deportiva Las Palmas. Qué casualidad. Vaya, ¿Sabes por qué? Porque cada vez que la veía perdía. Entonces, bien, pues, debe ser pues no que... ya no voy a seguir viéndolo porque así va ganando. Entre el presidente, que es gafe, y usted, que también lo es, pues así le iba a la Unión Deportiva, ¿no? Bueno, aparte del fútbol, ocurren otras cosas en este país y en estas islas, ¿no? En Canarias. Aunque es verdad que a nivel del Estado español ha salido una noticia, y es que una joven lanzaroteña de unos 20 años, Pedro, fue brutalmente agredida, en este caso por su pareja. Parece difícil que pueda ser una pareja, se le puede llamar pareja a alguien que es capaz de hacer esto que le estamos viendo a una mujer. Desgraciadamente estamos asistiendo a muchos actos de estos tipos, e incluso peores, porque bueno, también podía haber llegado a más Para explicar, Pedro, esta mujer pues ha salido en medios creo que Antena 3, son estas declaraciones, y en otro, de A3 Media en general, y ella en su Facebook pues ha explicado todo lo que le ha ocurrido, y escapó de milagro. Estaba en el País Vasco, por lo visto conviviendo con esta persona, y le agredió brutalmente, tuvo que saltar por la ventana, casi reptar para poder bajar, y en este caso escapar de las manos de este animalito, ¿no? Sí, tuvo que huir, a grosso modo huir, porque después, si no, hubiera terminado de forma tan fatídica como estamos desgraciadamente acostumbrándonos a ver. ¿Qué quieres que te diga? Que estas son situaciones, desde mi punto de vista, inexplicables. Yo no sé cómo alguien puede atacar a otro e incluso decir que ataca siendo la persona a la que quiere. Una cosa ya, bueno, bajo mi pensamiento yo nunca lo entenderé. Desgraciadamente estamos viviendo esa lacra cada vez más. Yo soy de los que opinan que incluso la publicidad está yendo muy en contra de este fenómeno social, aunque también es verdad que está más que justificado, ¿no? Todos los movimientos que hay en torno a la violencia de género. Y yo creo que incluso debería sentirse afortunada porque no le pasara pues, Tomás, algo peor, ¿no? Que parece que hay, ¿tú crees que es porque ahora la gente hay un seguimiento mayor, porque se puede denunciar más que antes, o realmente es que siempre lo ha habido y bueno, y antes no salía? Yo justo iba a comentar que lo más llamativo quizás es que estas imágenes se vean, ¿no? Que esta mujer haya sido capaz de salir en televisión y explicar su caso, ¿no? Muchas veces las cosas que no se visibilizan no existen, y solamente a veces nos enteramos del último, digamos, del último parte o de el último episodio de la violencia machista. La puedo contar. Por eso, que el último que es el asesinato, ¿no? Pero por lo general el asesinato viene precedido de una serie de hechos de violencia, primero psicológica, luego de otra como la que estamos viendo brutal, de golpes, pero que muchas veces pues las mujeres ya no solamente es que no vayan a una televisión, como es el caso, ¿no? Que sí ha sido capaz de hacerlo, sino que en ocasiones ni siquiera denuncian o intentan ocultarlo porque siguen teniendo vergüenza en ocasiones, miedo en otras, dependencia de la pareja en otras, no sé qué vergüenza o cualquier... puede tener, no, en absoluto, al contrario. No, pero es verdad que pero desgraciadamente... Pero antiguamente era así. Desgraciadamente es así, claro. O unos determinados roles o engaños
enganches sentimentales que puedan tener algunas personas que les impiden pues el salir de ese círculo vicioso, ¿no? Yo creo que las mujeres que salen adelante, las mujeres que denuncian, las mujeres que explicitan esa violencia que han sufrido y que nos la cuentan, son grandes ejemplos, no solamente ejemplos porque en primer lugar han sido capaces de salir de ese círculo vicioso, sino porque también están visibilizando una realidad social que nos compete a todos en mayor o menor medida, porque esta es la parte más brutal de algo que existe en la sociedad, que por cierto hay gente que todavía hoy se dedica a frivolizar, que es el machismo. Esta es la parte brutal del machismo, es la cara violenta del machismo, ¿no? Digo porque desgraciadamente estamos viendo incluso comportamientos en política que se niegan a reconocer que esta lacra existe, ¿no? Y que esta visibilización se dé, pues también es positivo. Dentro de lo horrible que es. Bueno, no cualquier comparto comentario. la última parte de Tomás, evidentemente. Desde el momento que lo llevamos desde que politizamos un asunto como este, la fastidiamos. Esto se ha dado siempre, como decías tú antes, ahora evidentemente hay una parte que lo politiza a su favor y otra que es un poco más torpe, a que se refiere Tomás, que hace lo contrario y va contra la ola. Hay que decir una cosa, esto es en esencia una cosa que es de toda la vida de Dios. Tomás, que creo que sabe algo de historia, seguro que algo sabe. Sí, por eso digo que es algo histórico, tiene que ver con los celos. Ella está denunciando que él le exigió que le diera el móvil, y efectivamente al darle el móvil, pues ahí vio algunas imágenes que, bueno, pues a lo mejor acentuaron algún episodio de celos o algo similar. Esto es, por desgracia, el pan nuestro cada día, que no justifica nada. No, yo sé que usted no va a justificar eso, ni usted ni nadie. No, estoy diciendo... Pero digo que esto está trayendo muchos problemas precisamente, y es una cosa que tienen que... Pero la fastidiamos, aquello que decía Mario Vargas Llosa, de cuando se jodió el Perú. Aquí, en concreto, la fastidiamos cuando lo politizamos, pero por un lado o por otro. Me da igual que quienes hacen un rédito electoral de asuntos como esto, como, bueno, no quiero poner siglas, y otros diciendo lo contrario, ahí la fastidiamos, porque a esta mujer seguramente le importará muy poco quién pueda tener una postura u otra política. Me refiero que esta denuncia no tiene nada que ver con asuntos, aunque lo utilicen algunos partidos políticos, y más en campaña electoral, para arrimar el ajo a su sardina. Estos son casos que pasan siempre antes de que estuviera de moda el asunto, o las críticas del machismo o del feminismo, el Me Too. Da igual, esto viene de antiguo y va a seguir toda la vida, no tiene nada que ver con esto. El asunto, la utilización política de esto es episódica, es concreta, y además es un poquito mezquina. ¿Por qué? Porque se trata de sacar rédito electoral de asuntos que son tragedias. Esto es lo que me fastidia, cuando de una tragedia tú quieres sacar rédito electoral. Y insisto, no nombro siglas, no voy a poner ninguna sigla, pero hay partidos que lo hacen. Como si esto, es decir, como si hubiera partidos, que yo no los conozco, que estuvieran justificando, yo no conozco ningún partido que justifique esto. No, lo que hay partidos a lo mejor que están en contra de que se haga un rédito electoral concreto, insisto, en no dar siglas, pero todo el mundo lo sabe. No estoy de acuerdo. Ya sé que no, pero por eso te dije antes que yo a mí me gustaría delimitar qué es eso de politizar, ¿vale? O sea, si de lo que estamos hablando, espera, si de lo que estamos hablando es de que una sigla se hagan dueña o de que se utilice de manera electoral, obviamente de eso estoy en contra, digamos, de convertir en algo partidista la violencia de género. Ahora, si entendemos político como los fenómenos que se dan en sociedad y que tienen, como acabas de decir, una explicación, por lo tanto, social, histórica, cultural, yo creo que este sí es un asunto político. Quiero decir, el hecho de que el porcentaje de mujeres que golpean y más que asesinan a hombres sea mínimo, y en cambio de mujeres muertas a manos o asesinadas a manos de su marido sea muy alto, no es una cosa casual, ni es una cosa que nos vaya a nosotros en los genes, ni a ellas tampoco, el ser más o menos violento. Tiene que ver con la cultura, con la educación que se le da a los niños y a las niñas, con los roles de género que se aplican. Y todo eso se cambia desde el colegio, se cambia desde las casas, se cambia desde los medios de comunicación, desde las cosas que escuchan nuestros chiquillos en la radio o en los altavoces cuando ponen música, y todo eso tiene una dimensión política. Y quiero decir, sabes que hay música machista, por poner el caso música machista, o sea, y además está muy de moda, y cada vez más, muy de moda actualmente determinados mensajes que menosprecian a la mujer, ¿vale? Y que hacen aceptar a la mujer un rol que no debería tener en esta sociedad. Entonces, eso sí considero yo que es político. Otra cosa es que le pongamos una sigla, otra cosa es que sirva para un enfrentamiento a veces demasiado escandaloso desde el punto de vista de los partidos políticos, pero que tiene una dimensión política en el sentido de cosas que ocurren en sociedad. Esto es verdad que ha pasado desde hace mucho tiempo porque tiene sus raíces históricas, pero no tiene que suceder toda la vida. Es decir, esto no tiene por qué seguir sucediendo. Tenemos que poner coto a todos esos elementos que permiten que haya hombres que se crean con el derecho de poder amenazar, violentar o golpear e incluso matar a sus mujeres. Y eso sí tiene un fundamento social, político e histórico. Y contra eso tenemos que ir toda la sociedad, incluidas las instituciones también, claro. ¿Tú querías matizar algo o vamos a otro tema? No, yo estoy de acuerdo en parte. ¿Con los dos?
con los dos, evidentemente, pero también entiendo por dónde iba Miguel Ángel. Sí. Hay partidos, y aquí asistimos, cuando se produjo desgraciadamente el asesinato de Fuencisla. No, Fuencisla no, aquí en Costa Teguise, que el asesino fue Raúl, ahora no me saldrá el nombre. Sí, hombre, Romina. Hombre, nosotros vimos a los políticos de Lanzarote dándose codazos y los únicos que estaban en esa manifestación, estaba el colectivo que representaba precisamente a las mujeres de la misma nacionalidad que Romina, estaba por un ladito, y las políticas y políticos de Lanzarote, sobre todo de una tendencia política, estaban todavía pues protagonizando esa manifestación. Yo creo que la crítica de Miguel Ángel iba por ahí, no sé si no, la obsesión pero por evidentemente la foto está en esto y en otras esto es un cosas. problema que es verdad, que está enquistado en la sociedad y que los que tienen la mayor parte de responsabilidad para resolverlo tienen que ser los políticos, evidentemente, pero sin hacer política. Yo creía que también esto es una cuestión cultural, pero y a veces me pongo a ver, porque estas cosas siempre interesan a los medios de comunicación, si es una cosa más del Mediterráneo, de los países mediterráneos, y no es, y yo creía que no, porque yo siempre he dicho que esto es una cuestión, sobre todo, no solo cultural, sino de respeto, es decir, si hubiera respeto, se evitarían muchos de esos problemas, respeto al otro, sea hombre, sea mujer. Pero he visto que también en países nórdicos, en países tal que tienen una democracia mucho más avanzada. Tiene que ver que con nosotros. Eso, las cifras son más escandalosas en esos países. Bueno, escandalosas son igual de escandalosas no son iguales, que son mayores, ¿qué quieres que te diga? Pero yo creía que era mucho menor tampoco tiene que ver y como son parecidas. Tampoco tiene que ver, Jorge, como se pueda pensar al principio, con clases sociales. Se puede dar en yo cualquier tipo de clase estoy hablando social. de cuestión de respeto. No, pero por eso quiero decirte que no tiene tiene que ver... Tuvieron al secretario del juzgado de ADG, porque le golpeó a su mujer, que es la magistrada que lleva el caso Grúa. Con eso te digo todo. A veces pensamos que esto tiene que ver en Tenerife. No tiene que ver nada, es una cuestión de la cuestión sobre todo de los celos, ¿no? Sí, lo que estamos diciendo es una... Pero, supera todo eso. evidentemente, porque también hay una cultura que se viene arrastrando, obviamente eso no se puede obviar, porque es verdad, de machismo. Es decir, eso es verdad. ¿O es que la sociedad hace 30 años no era más machista? No, pero es que tú pones, bueno, que te lo ponen de vez en cuando, ¿no? Que cuando grababan y preguntaban a la gente, ¿usted le pegó alguna vez a su mujer? Y hasta hace 20 años la gente contestaba con toda normalidad que algún bofetón le daba. O sea, eso era normal, estaba normalizado hasta que además hubo un caso, ahora no recuerdo exactamente el nombre de esta mujer, que había ido a la televisión, había denunciado y que luego fue asesinada, ¿no? Porque no había ninguna medida. Sí, y a partir de ahí... Una andaluza, una mujer. Sí, o sea, y a partir de de ese shock que le produjo a la sociedad el haber visto a una mujer viva contando su caso y después muerta sin que nadie la hubiese socorrido, ayudado, protegido, empezamos a poner esto sobre la mesa, ¿no? Y es verdad que siempre pasa con todo disparate humano. Es verdad que muchas veces el propio hecho de hablar de un tema hace que a algunos se les encienda la peor de las bombillas, pero pasa con mucho, efectivamente, ¿no? Pero creo que hay mucho por hacer y, por ejemplo... Eso por lo que te decía antes, que no sé si viene bien o no. Con los jóvenes, por ejemplo, da la impresión de que estamos avanzando en algunos aspectos, tenemos planes de igualdad en los institutos y tal, pero luego en el instituto se pasan 4 o 5 horas a la semana. Lo del móvil que denunciaba esta chica, ¿en cuántos casos no se está dando? Se está dando. Está siendo una de las causas y sobre todo en gente joven. A la gente joven se le pregunta, ¿tú crees que forma parte del amor el controlar el móvil de lo que le escriban al WhatsApp? Y sí, no, es que mejor, es que así es que me quiere más. Y las malas interpretaciones que se puede hacer de un mensaje. Ya no solo el hecho de que no tiene por qué estar viendo usted el móvil de su pareja, pero las malas interpretaciones que encima se pueden ocasionar muchas veces una paliza o cualquier cosa. En fin, vamos a pasar a otro asunto porque esto, por desgracia, me da a mí que hay que seguir denunciándolo y vamos a ver si en el futuro, al menos, cada vez son menos las denuncias que se hacen, porque eso será índice, será la prueba de que cada vez las cosas... el síntoma de que funcionan mejor las cosas. Bueno, han presentado una denuncia contra el establecimiento de comida rápida Arrocha. ¿Ya se ha presentado? Sí, ya se ha presentado. ¿De forma colectiva? Debe ser. Aquí tenemos la noticia que lo pueden ver y vamos a ver. Te lo digo porque ayer la noticia era que estaban pidiendo varios afectados la colaboración de los medios de comunicación para conseguir reunir a un grupo de afectados, valga la redundancia, para poner una denuncia colectiva, que es lo que le dijeron desde Salud Pública, y también le pusieron impedimentos por la Ley de Protección de Datos de facilitarle los contactos, poner los nombres, etcétera, etcétera. Sí, ellos están molestos, ellos están un poco molestos porque dice que no se les facilita la denuncia, ¿no? Para poder ponerla tiene que poner el nombre. Comunicarse con el resto, pero
Bueno, si la ley de protección sí. de datos lo dice, Pues no sé. Después hay otras teorías que dicen que el que tenía que haber actuado, por ejemplo, es salud pública, yo creo que salud pública lo que va a hacer es actuar contra el establecimiento. Hombre, ¿no? hay unos protocolos cuando pasan ese tipo de cosas. ¿Siguen ardiendo, don Miguel Ángel, los contenedores? ¿Usted no ha sido? No, y usted había dicho que ya habían detenido al pirómano, pero se ve que o hay No, otro... yo creía que hasta que no lo detengan a usted, hasta que no lo detengan a usted, me parece que van a seguir ardiendo los... No, yo creo que esto va a ser ya es un problema... No, ahora nos tomamos a broma, pero mira, No, estamos viendo imágenes. sí, Esto es un contenedor encima de papeles. No, y con pegado coches arrados. al lado de correo, pero pegado a las casas. Es que esto un No, día y a va los a pasar coches. una desgracia, y a coches por eso, Claro. y a los coches. Un día va a pasar una desgracia porque con la tontería y la gamberrada de quemar normalmente son gamberradas, aparte de pirómanos que alguno tiene que puede ser haber. un enfermo también. También tiene que haber. Hablamos Sí, de pero que hay también gente hay, enferma que pega a las mujeres, pero hay también gente enfermos, pero enferma también hay que produce según me dice esos la daños. policía, hay gente que puede ser enfermo, pero hay otros que son simplemente chicos jóvenes. Pero igual que hablamos antes de eso, de cómo conocemos muchas veces el extremo de una situación, yo creo que este es el extremo de las situaciones de falta de respeto que se dan hacia lo que es de todos, ¿no? Claro. Que da la impresión de que no es de nadie, pero sí, que vamos, que va desde lo más nimio, pero que también molesta, ¿no? O que también es nocivo para una sociedad, como puede ser pues, tirar un papel al suelo, tal, hasta estos extremos de la gamberrada o de la bobería, pero que genera, primero, un gasto económico brutal, unas posibles, o sea, porque afortunadamente no hemos tenido males mayores, pero puede estallar un coche y puede hacer daño a una casa y puede pasar alguien por ahí. Entonces, yo creo que además, en los sitios que están degradados, como que más parece que se siguen degradando, o sea, que a la gente menos le importa, se nota más y menos le importa seguir dañándolo, ¿no? Y Arrecife es uno de esos casos, ¿no? No lo solemos ver, por ejemplo, en los pueblos al contrario, vemos cómo la gente todavía sale y barre incluso la acera de su casa, ¿no? Y en algunos barrios aquí, afortunadamente, Salvo Taíche, que el pirómano estaba cogiendo el coche para ir para arriba de vez en cuando. Bueno, Taíche hay algunas zonas también, pero es verdad lo que dice Tomás, que en los pueblos se nota mucho más el respeto a este tipo de cosas. Hay una cultura mayor aquí, no sé si es porque un poco llueve sobre mojado. Por cierto, que ayer se conocía la noticia de que ya, es verdad que es una noticia que ya el run estaba hace tiempo, de que Costa estaba intentando realizar un nuevo deslinde, ya es oficial, ya salió publicado en el boletín oficial, de que se ha abierto y coado expediente para cambiar el deslinde, en este caso, del islote del Francés. Mientras, todo afectado, ¿no? Mientras unos dicen que esto es una buena noticia, porque entre otras cosas, prácticamente si el deslinde de lo que es la zona de servidumbre no se puede hacer prácticamente nada. Sube a 100, no se puede hacer nada, y por lo tanto el valor, según estas personas que defienden esta teoría, pues sería mínimo. En cambio, desde la propiedad, que ahora vamos a intentar hablar con ellos, se habla de lo contrario, que se pierde valor, evidentemente, siempre y cuando se lleve a cabo ese deslinde, se apruebe, que ellos en principio están planteándose y estudiando, según nos han dicho hoy, la posibilidad, al menos lo leo en Lancelot Digital, la posibilidad de recurrir el propio Hombre, nada más que aplicando la lógica, si el terreno es urbano, consolidado, si en otra parte cualquier modificación del planeamiento te quita derechos porque están consolidados, lo normal es que hay una indemnización. Y el islote del Francés no va a ser menos. Yo, de todas maneras, yo espero, a pesar de que habrá muchas personas que sí estén contentas porque eso quede prácticamente como está, yo entiendo que flaco favor le hace al municipio de Arrecife una zona que debería ser también una de las zonas de expansión y de riqueza, de generación de empleo para este municipio, que se vaya a quedar así como está. Bueno, ahora iremos a tomar que seguramente opine usted de todo lo contrario, y eso es bueno, que haya gente que opine una cosa y otros lo contrario. No, pero todo el mundo se puede equivocar, ¿eh? No, y cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. Tenemos ahora la opinión de la propiedad que posiblemente va a ser muy distinta. Don Jaime Corteso, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿le ha sorprendido, don Jaime, esa noticia de que Costa ha emprendido un nuevo deslinde en el islote del Francés? No, sorprendido no. No, porque ya se veía venir que entre la pregunta que había hecho Pedro Quevedo y las declaraciones de Manolo Fajardo Palarea, pues se veía venir. Antes o después iba a ocurrir, sí. ¿Y qué le parece la medida de hacer un nuevo deslinde? Pues en principio, para que la gente sepa, don Jaime, tengo entendido que es pasar de los 20 metros de servidumbre a 100. No, bueno, eso no es el deslinde. El deslinde consiste
en definir cuál es la propiedad del Estado y cuál es la propiedad privada, ¿no? Y se traza una línea entre mojones que tienen unas coordenadas y se define el deslinde marítimo terrestre, ¿de acuerdo? Vale. Y lo que esté de ahí hacia el mar es propiedad del Estado y lo que esté de ahí hacia adentro, hacia tierra adentro, es propiedad privada. Pero antes era 20 metros. No. ¿No? Ese es el deslinde, ¿vale? Vale. Y ahora hablamos de la servidumbre de protección. Vale. Y la servidumbre de protección se mide desde la ribera del mar, Mm. ¿vale? Que a veces coincide con el deslinde y a veces no. ¿Y en este caso? Por algunas partes coincide y por otras no. Por ejemplo, todo lo que se rellenó para hacer la carretera o hacer el cantil del muelle de la Marina se ha modificado y la ribera del mar está en el cantil del muelle, ¿no? A partir de ahí, y sin embargo el deslinde está 20 metros más adentro. Ya. Entonces, para calcular, se calcula desde la ribera del mar. En la parte norte, la parte que da al charco y la parte que da a la Marina de Arrecife nos beneficia, y en la otra parte ni nos beneficia ni nos perjudica. Pero es cierto lo que están diciendo aquí algunas voces de que si se aprobara ese deslinde, usted ha podido ver el expediente, me imagino, o no sé si te ha tenido... No, el expediente no, pero estuve ayer en Costa y no me dejaron el expediente porque todavía no lo tenían a exposición pública, y hoy parece ser que lo publicaban y ya se podía acceder a él por la página web, pero me dejaron los 4 o 5 documentos importantes y le saqué una fotografía y me los llevé para mi casa y los imprimí, ¿no? Y es verdad, como dicen aquí algunos, que el deslinde prácticamente sería todo el islote de zona de servidumbre. Bueno, el expediente lo que hace es proponer, ¿no? Y se incoa un expediente para proponer, y luego los propietarios alegan o las otras administraciones alegan y luego se ponen de acuerdo o no y se decide. O sea, que lo que hay es una propuesta del Ministerio en función de un escrito que dice que alguien les dijo que el suelo era urbanizable. Lo dice así en el escrito del Ministerio, ¿no? Y que si fuera así, la servidumbre de protección debería ser de 100 metros. ¿Y es urbanizable o no urbanizable? No, porque tenemos una sentencia que dice que es urbano y además el plan general actual, el que está en vigor del Ayuntamiento de Arrecife, dice que es urbano consolidado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que nosotros presentaremos esa documentación y yo supongo que Costa dirá que el deslinde es que la servidumbre de protección es de 20 metros sobre la marcha, porque si no, igual le toca ser ellos los que tengan que pagar, ¿no? Pero vamos a ponerlo en el peor caso, en que En finalmente el peor caso, que se apruebe que el deslinde que tienen ellos previsto. ¿Qué que pasaría? se apruebe el deslinde, que se apruebe el deslinde y que se considere que la servidumbre de protección es de 100 metros. Vale. Entonces, no sé yo si ocuparía todo el islote, no estoy muy seguro, pero probablemente lo habrán hecho para que ocupe todo el islote y por eso modifican el deslinde muy poquito, porque la modificación del deslinde es muy pequeñita, ¿no? Bueno, pues todo el suelo sería servidumbre de protección, sería privado, pero con servidumbre de protección. Hay unos usos que no están permitidos, como es el residencial, pero el resto de los usos están permitidos. ¿Pero el resto de uso como cuáles, don Jaime? Comercial, hoy han dicho ahí que parking, un camping, un club de náutico, se podía hacer una regasificadora, una terminal de contenedores, una central eléctrica, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer siempre que pidas permiso y siempre que te lo den. También podríamos pedir que se adscribiera al suelo de la autoridad portuaria y convertirlo en suelo portuario, ¿no? Todo eso que lleva a que el suelo tiene un valor en función de lo que puedes hacer. Yo no pienso hacer nada de eso, como tú comprenderás, ¿no? Pero me imagino. La ley dice que lo puedes hacer y al decir que lo puedes hacer, los técnicos lo valoran en función de qué se puede hacer allí. Porque ustedes lo que están pidiendo es la expropiación ya, ¿no? Sí, claro, ya la pedimos, ya la habíamos pedido y esperamos tener la sentencia en el año 2021. Sí. Y si le dan la expropiación, ¿qué pasaría? ¿Qué valor se le daría? Pues, si estuviera aprobado ya, me refiero... En el peor de los casos, si fuera la servidumbre de 100 metros, lo que dice nuestra gente es que nos pagarían el 80% del valor de un suelo residencial. Perderíamos un 20%. ¿Vale? Es decir, que no es verdad lo que están diciendo entonces la otra parte, que dice que prácticamente no valdría nada. Bueno, eso será el suelo de ellos, su casa y su despacho será, ¿no? Y bueno, también pueden venir con un antifaz y una pistola y te lo roban, ¿no? Y claro, no se paga nada, ¿no? De momento, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros es cobrar. Sí, bueno, cobrar. Si alguien les paga. Pero, nos tienen que pagar,
Pero me refiero, eso sería si finalmente, cuando ustedes han pedido que se haga la expropiación, se acepta, ¿no? Sí, bueno, es que la expropiación ya está definida, Jorge, o sea, ya se decidió que había que expropiar. El problema, o por qué no se ha llevado, es porque el ayuntamiento mintió y dijo que había pagado con un suelo en La Bufona y Puerto Nava. Y eso no es verdad, porque ni se pagó, ni se convenió, ni se firmó ningún convenio, ¿no? Nosotros lo que le hemos pedido al tribunal es que anule esa mentira y que obligue al ayuntamiento a pagarlo con dinero, ¿no? Que es como se tiene que pagar. Porque además la ley prohíbe pagar con suelos que no sean urbanos, que no sean solares, ¿no? Jaime, tengo aquí en la mesa de Café de Periodistas a Tomás López, que está también ahora como periodista, ya no está como político. Tomás. Buenas tardes, señor Corteso. Yo tenía una duda que es, sobre todo, a mí me parece una buena noticia esta que hemos conocido hoy, de que pierda derechos edificatorios, en principio, si es que se confirma esto. A mí lo que me llama la atención es que haya llegado tan tarde, porque lo que, leyendo esta mañana las informaciones que se publicaban, lo que entiendo es que se está actualizando el deslinde en función de la ley de costas actual, que es del año 88. Corríjame si me equivoco, pero eso es lo que me pareció leer. Y esa es la duda que tengo, porque dice usted, claro, en función del plan general, ese suelo no sería urbanizable sino urbano, pero es que el plan general es posterior a la ley. No, señor. El plan general es del 2004, la adaptación lo hizo Isabel Deni y declaró el suelo urbano consolidado. En 2004, por eso posterior a la ley, que es en virtud de la cual se está ahora actualizando el deslinde. O sea, la ley es del año 88. La ley es anterior al plan general. Por eso, entonces cuando si lo que se trata es de actualizar algo que desde el 88, que en el 88 ¿qué condición tenía aquello? Eso es la duda que tengo, sí. Urbano, pues lo dijo un juez y lo dicen multitud de fotografías que hay. Nosotros hemos presentado en el juzgado 2 fotografías del Ejército del Aire certificadas de 1940 y 1941, donde se ve clarísimamente y con una nitidez asombrosa que el islote del Francés estaba completamente urbanizado al 100%, con calles, con todo, con las salinas, que era parte de la producción de la industria, con las naves, con los secaderos, con todo. Y el juez decidió en el año 1991 que el suelo era urbano con anterioridad, no con posterioridad, sino con anterioridad. Con anterioridad al 88, que es la ley de costas. Con anterioridad a 1991. Vale. Por lo tanto, cuando estuviera redactado el anterior plan, que no sé cuándo fue, si fue el de 1968 o hubo uno posterior, ¿no? Pero es que además están inscritos en el registro todas las edificaciones que se levantaron, cada una con su fecha, ¿no? En fin, yo creo que no, yo creo que no hay ninguna duda, porque es que lo ha dicho un juez, el suelo es urbano. No hay ninguna duda. Lo que yo sí creo, por lo que estoy leyendo, don Jaime, es que lo que sí se pretende es que sea urbano, pero con menos valor. Eso por lo menos sí se pretende, ¿no? Sí, lo que quieren es ahorrarse dinero y declarar la servidumbre de 100 metros para que valga un 20% menos. Bueno, pues mire, yo, en el peor de los casos, como usted me preguntaba antes, sí, pues cobramos un 20% menos, pero como presentamos la hoja de aprecio, la valoración nuestra, en febrero del año 2011, nos tienen que pagar los intereses desde febrero del año 2011, y si usted coge la tabla de intereses legales, verá que pasamos del 36%, ya pasamos del 36%. El día que nos paguen estaremos en el 50%, pues perdemos un 20% por un lado y ganamos un 30% por el otro, pues seguimos contentos. Bueno, última pregunta, Pedro. Jaime, buenas tardes. Pedro Martín. Hola, Pedro. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Tomás que esto sea una buena noticia esta mañana, ni tampoco estoy de acuerdo con que lo que estás comentando, esa apropiación tampoco sea buena noticia para Arrecife, porque al final lo que está claro es que no se va a desarrollar nada por el momento, por ninguna de las partes, y vamos a seguir manteniendo ese pegoste, ese bodrio ahí, con todo el respeto al solar. ¿Ya has renunciado a llevar a cabo algún proyecto en esa pieza de suelo? No tengo ningún interés en hacer nada ahí. Pero estoy de acuerdo contigo, hay un fracaso de la clase política espectacular de 24 años, de más de 24 años, porque yo llevo 24, de 30 años, hay un fracaso en que han querido obtener una propiedad y no lo han conseguido. Y además, no solo han reventado la posibilidad de adecentar el islote del Francés, sino que le han reventado la legislatura a la propia alcaldesa, a Astrid Pérez, ¿no? Porque puede que en el año 2021 le caiga una sentencia que diga que nos tiene que pagar el islote del Francés.
Entonces, Por más cierto, perjuicio- Yastri Pérez ha cambiado de actitud porque ella en campaña dijo que iba a tratar de conveniar y buscar una solución ya definitiva. ¿Ha hablado con usted? Pues sí, hemos hablado y sí, yo creo que ella estaba esperando que ocurriera esto y se quita de en medio, ¿no? Y como diciendo, esto no va conmigo, ¿no? Y en parte tiene razón y en parte no, porque, como le digo, si en el año 2021 le cae una sentencia que diga que nos tiene que pagar, pues mal asunto, ¿no? Y luego yo estoy de acuerdo con Tomás, yo estoy encantado de que hagan el deslinde, estoy encantado. Con la ley en la mano, el deslinde nos beneficia a nosotros. Yo lo que tengo mis dudas es que esto cueste solamente, o sea, que con deslinde o llegando al deslinde donde se parece que se pretende y sin la posibilidad de edificar viviendas, o sea, sin hacer promociones urbanísticas, eso vaya a costar solo un 20% más, menos, perdón, un 20% menos. Sí, Claro, obviamente, eso lo estaría bonito, pero me llama la atención que la bajada sea del 20% sin posibilidad de construir. ¿Cuánto vale un suelo en Arrecife para hacer una casa y cuánto vale hacer un suelo para hacer un local comercial? Esa es la diferencia. Sí, pero la altura, no sé, me da la impresión de que... No, el volumen no te lo quitan, ¿eh? No. El volumen sigue siendo el mismo, o sea, el volumen se mantiene en 2,5 metros cuadrados por metro cuadrado. Lo único es el uso, es que no te dejan hacer vivienda, está prohibido hacer vivienda. Es coincidencia, seguro, ¿no? Pero siempre estos temas es como el río... Siempre en elecciones, ¿no? Sí, siempre en elecciones. Y siempre la misma mentira, ¿no? Yo no sé si es mentira o no, pero que aparece el tema siempre, que no se va a pagar un duro, siempre aparece en elecciones. Don Jaime Corteso, uno de los principales promotores del islote del Francés, muchas gracias. Y ya veremos lo que ocurre. El tiempo dirá y quitará a unos y dará razones a otros. Buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, si me dejas explicar, es porque rápido. decía, pues solamente, claro, lo introduje dentro de la pregunta, a lo mejor no se entendió, yo dije, es una buena noticia. Yo sí pienso que es una buena noticia. En primer lugar, saber cuál es el deslinde legal que tiene que tener ese terreno. Y luego, en función de eso, luego yo creo que el señor Corteso ha evidenciado, por lo menos, el ánimo en estos momentos de la propiedad, que es el de cobrar una indemnización. Y obviamente, si usted lo que quiere es cobrar una indemnización, yo como ciudadano de Arrecife, lo que espero es que esa indemnización sea lo menor posible. E incluso si lo que pretende es otra cosa que no sea el cobro de la indemnización, sino algún tipo de proyecto, que conozca qué tipo de proyecto puede ser. Yo lo que digo, lo peor de esta noticia es que llega demasiado tarde. O sea, que deberíamos saber ya a estas alturas, pues si la ley es del año 88, deberíamos haber sabido todos qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en ese solar. ¿Cuánto es lo que cuesta realmente ese solar o cuál es el valor? A ver si nos compensa o no pagar, permutar o veremos el qué. Pero que estén las cartas sobre la mesa. A mí lo que me llama la atención, y yo creo que eso es lo más llamativo para todos, tengamos una opinión u otra, es que a estas alturas de la película estemos viendo qué parte del islote del Francés es o no urbanizable y hasta qué punto. Eso es lo que me parece. Yo supongo, Tomás, que lo que estás hablando de que no tenga intención de edificar ya, no lo estés diciendo en torno negativo sobre la figura de Jaime Corteso, que es un empresario, supongo. No, que es un empresario. Sí, pero que le ha dicho que lo que quiere es cobrar. Pues yo como ciudadano quiero pagar poco. Si pero lo han quiere aburrido, cobrar porque ya... Hombre, hay que Sí, respetar también la propiedad privada. Tomás, Sí, que yo no digo que no, que Después me a mí parece bien, que es muy saber, lícito, pero y yo a mí como me gustaría ciudadano... saber, después de la gente que está en contra de estos proyectos, tengan el tamaño que tengan, sobre todo están siempre en contra de los proyectos grandes, ¿qué les gustaría hacer allí? Porque yo lo que entiendo es que lo que no puede quedarse como está. Hay chabola, hay drogadicción, hay basura, aquello está hecho un verdadero desastre y seguimos manteniéndolo ahí. Pedro, si eso es lo que es precisamente Pues yo lo que nunca he estoy visto un diciendo, proyecto, es lo que salvo el estoy de la diciendo, que propiedad. lo que pasa es que he llegado tarde, porque si nosotros hubiésemos sabido hace 10 o hace 15 años qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en el islote, ya tendríamos una Pues si propuesta se ha ido para ese cambiando, espacio. Si eso es lo, Pero si por el eso- urbano pero consolidado, ¿qué se va a poder hacer? lo raro, o lo que me parece curioso es que se siga cambiando ese deslinde y lo otro y lo otro. Oye, mire, pues aquí se puede hacer una superficie comercial y en función de eso, ¿qué le interesa al municipio? ¿Llegar hasta dónde? ¿Qué parte es pública? Eso es lo que deberíamos saber ya. Yo, cuanto más espacio sea público, cuanto menos sea construido, cuanto menos edificios como los que nos quería poner en el último plan, el borrador de plan, que venía edificios simplemente de 8 plantas, a mí eso me parece un disparate. O sea, a mí me parece un disparate para esa zona de la... Yo lo que creo Tiene que hacer algo relacionado con el mar, digo lo que yo. creo es que ha sido un fracaso político desde todos los puntos de vista, es decir, porque aquí se ha perjudicado el interés público y el interés privado. En un Estado de Derecho hay que preservar los dos intereses, el público y el privado. Y lo que no es normal es que ha pasado ya más de 25, 30 años. Desde que yo empecé a trabajar en el periodismo, que van ya para 30 años, Iba yo en bicicleta con ruedas por los lados. se está hablando de ese tema.
yo puedo respetar que haya gente como Tomás, y hay muchos, que, oye, que crean que aquello no tiene que tener uso, cuanto menos se construya allí o no se construya nada, mejor. Y que sea para disfrute en fin, de las 4 Eso no ha dicho tampoco, para No, todo. yo quiero saber, Tomás, no, digo que hay otra gente que quiere. cuál es la legalidad de ese espacio. Y en función de eso, a ver qué es lo mejor para la ciudad de Recife, porque yo como no soy promotor, pues mire, el señor Corteso tiene sus lícitos intereses y yo como ciudadano quiero ver qué es lo mejor para la ciudad de Recife. Yo lo que sí creo que sea lo que sea, si al final se le da la razón a los propietarios y se expropia, como dice Pedro, después de tener que pagar lo que se tenga que pagar, unos hablan de 20 millones, otros de 100, en fin, hay una horquilla muy disparatada de diferencia entre del mínimo al máximo, pero bueno, eso ya lo dirá en su día los tribunales. Bueno, la que dio 20 millones fue Badeanto, que eso sí vamos a dejarlo en entredicho. Vamos a fiarnos de lo que diga el resto. Pero bueno, da lo mismo, que sean 20 o sean 40 o sean 50, un poco me da lo mismo. Lo que digo es que si el ayuntamiento se queda con ese terreno después de pagar 20, 30 o 40 millones, será para hacer algo. Y si es para hacer algo, no es mejor que lo haga la propiedad, el riesgo lo corra la propiedad privada y no tengamos que pagar 40. Ahora bien, hacer lo que dicen solo los promotores, eso es donde ahí es donde está mi posición intermedia. Yo creo que eso, si finalmente se demuestra que hay que pagarlo, me parece un disparate que se tenga que pagar otros 30, 40, 50 millones para lo que hay que negociar con ellos es a ver si ahí se puede hacer cosas, por ejemplo, ahí vendría bien el auditorio. ¿Qué mejor sitio que el auditorio público hacerlo en ese lugar, en lugar de un sitio donde por detrás tiene un risco, que eligieron a prisa y corriendo? Eso nadie lo cuenta porque políticamente es incorrecto, pero el lugar donde se quiere colocar el auditorio famoso está en un lugar que es un risco que no tiene... Déjame decir una línea. Recuerda nada más que una cosa, recuerda que también se iba a hacer un acuario y también se quitó. Pero bueno, en cualquier caso ya esto como siempre irá para largo. Pero bueno, es bueno que salgan elecciones, que los que se presentan y crean que pueden sacar algún botillo, pues diciendo que ahí no se va a pagar nada, pues está bien, pero ya veremos el tiempo al tiempo. Con Ginori dijeron lo mismo y estamos ahora cómo pagar los 40 millones que tenemos que pagarle al propietario. Tenemos a Usoa Ibarra y después te dejo hablar a ti. Usoa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas ¿Cómo estás? tardes. ¿Qué quieres contarnos, Usoa? Bueno, un comunicado de prensa que nos acaba de enviar Coalición Canaria en el que dicen que mañana darán a conocer una nueva sentencia del conflicto del convenio colectivo de los centros turísticos, una rueda de prensa que se estima con contenido porque en ella van a estar el exconsejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Echedi Eugenio, también el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, y el representante del Grupo Nacionalista ahora mismo de Coalición Canaria, Samuel Martín, en el Consejo de Administración de la EPEL de los CATS. Así que será interesante bueno, pues comprobar a partir de las 10 de la mañana. Si Coalición Canaria da una rueda de prensa para eso, Usoa, si Coalición Canaria da una rueda para eso, es que ahí han perdido los trabajadores. Ya veremos lo que dicen, o al menos el contenido, ¿no? Y sobre todo cuáles son los razonamientos o argumentos jurídicos que se esgrimen, porque es verdad que hay distintas interpretaciones dependiendo las salas, los jueces, etcétera, ¿no? Los abogados defensores, así que estaremos pendientes de lo que nos diga Coalición Canaria. Y también con respecto a la formación nacionalista que se vuelve a unir con Podemos, puede haber un eco de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Arrecife, en el Cabildo de Lanzarote, porque han solicitado pleno extraordinario para hablar del convenio de las fiestas de San Ginés y quieren que comparezca Carlos Espino, porque fue una de las 2 personas que firmó ese convenio sobre el que todavía hay dudas porque se pide el expediente al completo y no se transparenta realmente lo que ha podido ocurrir, al menos con un contrato en concreto, el de luz, sonido y también escenarios. Bueno, pues ya veremos si finalmente se convoca ese pleno o no. Gracias, Usoa. Bueno, Pedro, Miguel Ángel, ¿querías decir algo? No, rápido. Por resumir, lo de Tomás, por ejemplo, que Tomás él me ha dicho en alguna ocasión que se considera nacionalista de izquierda, que es como si yo me considero el madridista del Barça. Es un imposible término, una contradictio in terminis, que sería latino. Pero mira, si luego vamos a hablar de eso. No, pero es que voy a hablar. Corteso, me sacas el nacionalismo de izquierda. Sí, que no me extraña. Bueno. Se puede resumir la intervención de antes en el expropiase de Chávez, más o menos. Sí, no me digas. Es decir, sí, se puede resumir. Si estoy diciendo que quiero saber lo que la ley permite construir. Es muy populista y al contrario. Tomás ha puesto una postura muy moderada. No, al contrario. Vale, pero quiero decir, Dentro esto es un conflicto. Lo hubiera dicho hace 4 años y está muy moderado. Este es un conflicto entre una institución pública solamente y un particular.
y allá se las apaña y quien tiene que pronunciarse finalmente será un juez. No, por eso lo digo yo. Escucha, que al final- ahora, vuelvo otra vez al asunto del machismo. Lo que no puede ser, lo que es indecente, a mí me lo parece indecente. Yo será que como soy extensionista no estoy en esa guerra, es que de nuevo los partidos políticos, como tú acabas de repetir, estén otra vez intentando sacar lascas electoralistas de asuntos privados, particulares, bueno, entre la institución y el particular con el que acabamos de hablar, porque me parece que es mezquino. Igual que me parece que es mezquino, por ejemplo, hacer política de los sentimientos, el nacionalismo, que en esencia es hacer política de los sentimientos de cada persona, en este caso en Canarias, por ejemplo, de los canarios, Hombre, no, es igual de mezquino, creo que esto es un salvando la asunto- distancia. Esto es un pero asunto igual. público. Es un asunto público porque No, claro, tiene trascendencia. nos afecta a todos, Tiene incluso a los que no somos de trascendencia. Arrecife. Yo lo que sí critico es que se pueda dar falsas Expectativas y esperanzas, claro. y para eso, para ganar votos. Porque Entonces, además no es real. porque efectivamente, no es a mí me real, parece sino bien simplemente- la postura que hay gente que dice, mire, Sí, pues yo, no. pues oye, pues yo como ciudadano creo Es muy populista, quiero que ahí, pero no es real. si no tenemos que pagar nada, mejor, ¿no? Y si encima no nos lo dan Claro, para claro, todo el pueblo, mejor. evidentemente. Pero eso es una cosa y otra cosa después será la realidad. Pero bueno, ya veremos porque el tipo va a decir. Yo solo te digo que ya la estoy saboreando. Hoy usted está Ya saboreando. las estoy Me lo saboreando. están diciendo. Don Jorge, no se olvide que hoy es jueves y los jueves toca pizza y los jueves don Pedro ya hizo el encargo. Ya las tengo encargadas. Camario. Hoy me va a hacer llegar más tarde de la cuenta, pero bueno, pedí 3 y voy a pagarle solo 2. Porque hoy es jueves y en Camario usted pide 2 y le dan 3. Para la cena también, pero, o sea, se puede también para cenar. pero Todo para- el para jueves, almorzar ya- todo el jueves. jueves. No, a mí me sobra siempre un cachito y me lo como por la noche. Se come 3. ¿Usted es capaz de meterse 3 entre el No, pecho y yo la no espalda? vivo solo, yo no vivo solo. Ah, ya me extrañaba a mí. Bueno, pues ya lo sabe. Hoy es jueves, en Camario, oferta especial. Pide usted 2 pizzas y le regalan una tercera. Ahora un minuto de publicidad y seguimos en el café. Bueno, ya había habido una denuncia, en este caso Pedro afectaba a los servicios sociales que tiene adscrito el Cabildo de Lanzarote. La presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, ha denunciado que en la anterior etapa, la de Pedro Sanginés, pues realmente a Dislán, a los que se encargaba de llevar a cabo esos servicios, realmente tenían contratos en precario o realmente ni siquiera contrato. Sí, sí, la verdad es que es llamativo. Esperemos que no sea una denuncia o que la presidenta no haya metido la pata como metió con el tema del búnker y tenga claro de lo que está acusando al anterior grupo de gobierno. Yo de todas maneras, y si me permite, le pediría al actual grupo de gobierno que empiece a gestionar, que tiene una isla, que es la encargada de gestionar esta isla, que si hay alguna cosa que se hizo mal en el pasado, pues la arregle, que para eso están ahora con las responsabilidades de gobierno actualmente, y que no estemos siempre con este frentismo, con este guerra civilismo que parece que no va a terminar nunca, porque a mí me lo cuentan, a lo mejor de Coalición Canaria llegando al gobierno, pues mira que yo soy muy de Coalición Canaria, pero llegando al gobierno y con un gobierno pasado del Partido Socialista, y me lo creo, pero del Partido Socialista, ¿no? ¿Cómo están actuando de esa manera? A mí me está llamando la atención y espero, por lo menos, ya que si están acusándolo, que se documente, ¿no? Que se muestre si es verdad o no que se está llevando acá. Que se está llevando Y a más cabo allá ese de servicio. que se documente, se muestre que se cambia. Vamos a ver, o sea, es verdad, es una situación penosa para las propias organizaciones que tienen que llevar este trabajo porque están a la espera de la subvención, cuando si tú tienes un servicio que sabes que tienes que dar y que sabes que no se circunscribe a un periodo como pueda ser un año, es decir, la atención de las personas con discapacidad por parte de Adislán pasa en 2018, pasa en 2017, pasa en el 16, entonces no tiene sentido que estén con subvenciones nominadas, primero porque la propia ONG y todos los que están trabajando en ella pues tienen una inseguridad porque sabemos que están pendientes de los presupuestos se aprueban tarde y son funciones que tiene el Estado, o el Estado, me refiero al Estado cuando el Estado del Bienestar, que tiene que encargarse del cuidado de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de las personas con Alzheimer. Esas son funciones que tiene que cumplir y que lo que hace es externalizar, entre comillas. Y obviamente esto tendría que ser, por tanto, mediante convenio, un convenio de una duración por varios años y no estar con la subvención nominada. Ahora, ¿hacer política de esto? Pues no. Yo creo que más que la nota contándonos que se ha hecho mal, que pues se puede contar esto que se ha hecho mal, lo que yo echo de menos es la nota en la que nos cuente que ya existe un convenio para que todo este tipo de servicios que tiene que prestar el tercer sector, que tiene que prestar desde fuera ONG u otras empresas,
se pone en funcionamiento, porque también hay que recordar que la última legislatura, durante un tiempo no despreciable, la propia competencia en servicios sociales la tuvo el Partido Socialista, y Lucía Olga, que ahora es diputada, creo recordar, en el Parlamento de Canarias, ¿no? Y además con muy buena predisposición para todas estas labores, pero algo ha fallado en los propios mecanismos de la administración, que seguramente no sea culpa ni de un partido ni de otro, para que esto, que tiene que ser así, es decir, que tiene que haber un convenio que garantice que una persona con discapacidad va a ser cubierto sus servicios por parte de una ONG como pueda ser Adislan, sin estar a la espera de la subvención que llega o que no llega. Bueno, precisamente hemos llamado para aclarar algo, al menos para que dé su versión, la última consejera antes de este grupo de gobierno actual, y en este caso Maite Corujo, que fue la responsable de Asuntos Sociales o Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, en aquel entonces por el Partido Popular. Buenas tardes. Maite. Buenas tardes. Bueno, Maite, ¿puedes aclarar algo de por qué el Cabildo tenía sin contrato a Adislan? Claro que lo puedo aclarar, y tanto que lo puedo aclarar. Vamos a ver, es verdad que Adislan dependía de una subvención nominada, que además era de una cantidad que ya no tenía sentido que fuera subvención nominada como tal. Cuando comienza ese servicio, que como bien decía Tomás, es un servicio que tiene que dar el Gobierno de Canarias, pero que desgraciadamente estábamos supliendo los cabildos, empieza con una subvención nominada como cualquier asociación que empezaba una labor, pero dada la demanda en la isla y los pocos servicios que teníamos de esa índole aquí, pues empezó a tener unas dimensiones que es desproporcionadas para una subvención nominada. Todos conocemos cómo funciona la administración y que cambiar el funcionamiento de una cosa a otra conlleva su tiempo. Cuando entro a gestionar bienestar, me encuentro con esta sorpresa de que desde intervención nos daban el toque de que esto no se podía seguir manteniendo así, había que conveniar. Bien, desde bienestar social contratamos una auditoría, porque en el fondo, aunque sean asociaciones, no dejan de ser empresas, porque tienen un funcionamiento como una empresa. Y había que auditar, porque a la hora de conveniar, tú tienes que poner en ese convenio todo aquello que se hace en esa asociación, todos los servicios que recibe el ciudadano, qué se paga, qué está cubierto, qué no, todos los detalles, porque luego la asociación se tiene que acoger a eso y no se puede salir de ahí. Fue un trabajo bastante difícil, porque lleva mucho tiempo trabajando con una dinámica. La directora de Adislan sabe perfectamente el empeño que se puso en su momento para conveniar tanto Adislan como AFA, que eran las dos grandes, es decir, las que tenían una subvención nominada de una mayor cantidad y daban un mayor servicio a la isla, porque es que no podía ser de otra manera. Pero mira, Maite, para aclarar, porque mucha gente a lo mejor puede estar, es decir, Adislan, ¿qué hacía exactamente para el Cabildo de Lanzarote? Adislan ofrece todo el servicio para las personas con necesidades especiales en la isla. Y tiene la persona con dependencia. Sí, Oye, bueno. el centro que está en Taiche, Sí. para personas con discapacidad, Sí. que van allí las personas de por la mañana, hay actividades, comen allí, tiene, es decir, de todo, o sea, para desarrollarse incluso, esas personas claro, en hay toda una su parte potencialidad. con residencia, es decir, las familias en Lanzarote que tienen una persona con estas características ahora mismo en la isla están muy limitados. Cerrar Adislan para que empezara a funcionar de otra manera era inviable, teníamos que cambiar la manera, ese procedimiento con Adislan abierto. Y yo lo que le pregunto a la presidenta del Cabildo es que cuánto tiempo lleva en política su partido, porque esto no es nuevo. Es que esto de poner el grito en el cielo y esa nota de prensa que todos lo sacan acusando al anterior grupo de gobierno, no todo vale en política, señores, no todo vale. Es que esto es gestión del Partido Socialista, que es cómplice de que la situación llegara o se mantuviera durante tantísimos años. Yo entiendo que era difícil, porque era muy complicado mantener el servicio abierto, querer cambiar a conveniar, que la asociación nos diera todos los datos, que poder establecer un convenio. Les puedo asegurar que no es nada fácil, porque además está por medio del convenio de dependencia del Gobierno de Canarias y todo tenía que casar, que se estaba intentando y que se está intentando. De hecho, es el primer año que Adislan y AFA cobran por factura. El convenio no está plasmado. Sí, señores, todavía no, o hasta que yo me fui no estaba plasmado, pero encaminado sí, y de hecho estaba encaminado porque nosotros ya podíamos pagar por factura. Ellos ya no dependen de una nominada.
Es decir, pero ahora lo que ellos piden no es un convenio, o ellos... Ellos quieren, supongo que lo que están solicitando es firmar por fin el documento, porque están, digamos que en una situación que ni de un lado ni del otro, pero nosotros teníamos un documento que nos acreditaba a que ellos ya no aparecen en subvenciones nominadas desde el año pasado. Es que yo no sé lo que está criticando la presidenta del Cabildo, porque ellos ya no dependen de la subvención nominada porque cobran por factura. Desde el año pasado, desde que se gestionaba yo Bienestar Social, y fue un trabajo dificilísimo, y por fin consiguieron poder cobrar con factura, que era una gran tranquilidad para las asociaciones. Y lo que interesa a la gente al final, más allá de los trámites burocráticos, ¿se está haciendo una buena gestión por parte de Adislan? Sí, todo es mejorable, y es verdad que, claro, al ser una asociación que necesitaba recaudar fondos porque no se pagaba en tiempo y forma, pues ellos ponían servicios extras, por decirlo de alguna manera. Una vez se convenien y dependan de la administración en su totalidad, todo eso tenía que estar arreglado, porque no se olviden, señores, que estamos hablando de dinero público. Y de hecho la nueva ley de servicios sociales que se aprobó en este mandato tiene un nuevo contrato de marco social que es para exactamente estas situaciones, para que las asociaciones tengan la tranquilidad de poder realizar pues sus funciones sin necesidad de estar dependiendo de una nominada de la administración, pero que sepan que esta situación se encaminó cuando gestionaba Bienestar Social, y que Adislan y AFA cobran mediante factura. Que no hay un documento, no lo sé si se terminó o no, no lo sé en qué situación, tendrán que decirlo los que han cogido ahora la rienda. ¿Por qué cree que han sacado ahora este asunto? Hombre, están porque por lo visto el grupo de gobierno anterior del Cabildo tiene la culpa absolutamente hasta del cambio climático, si me apura. Todo está hecho desde una sensación de rencor y de venganza, por decirlo de alguna manera. Todas las notas de prensa son echar porquería sobre porquería cuando tú has formado parte de esta gestión. Es que esto es culpa, es que ni siquiera es culpa, pero que en la trayectoria ha estado el Partido Socialista, señora. No sé lo que quiere sacar a la luz. En todo caso, lo que tendría que sacar a la luz es que por fin se está encaminando la situación, porque son dos asociaciones que no se pueden cerrar. O ciérrele usted las puertas y empiece desde cero. No se puede, había que hacerlo con la asociación caminando, por una parte con una subvención nominada, por otra parte intentando conveniar, y era difícil, era una gestión complicadísima. Y si yo no tuve, y no le exagero, 30 reuniones para esto, no tuve, que era mi trabajo y lo hacía con todo el amor del mundo, pero fue complicado porque me encontré con esto. Intervención me decía, esto no se puede seguir, y yo le decía, ahora no se puede seguir, pero bueno, cogimos el toro por los cuernos, hicimos la auditoría, trabajamos con la asociación mano con mano, y al igual que con AFA, pero es verdad que con Adislan más, porque Adislan tiene un dimensionamiento mucho mayor y era bastante más complicado, porque además tiene convenios del gobierno de Canarias que tenía que estar todo bien sujeto para que luego no hubiera problemas, porque si nosotros no poníamos en ese convenio algo, nos saltábamos algo, esa asociación se quedaba sin ese servicio. Maite. No, nada. Diga, termine. No, simplemente que a mí me gustaría recordarle que la función política, el servicio a lo público, se trata de sumar y de crecer, y que esta política basada en el rencor y en demostrar que toda la culpa del mundo mundial es del anterior grupo, empieza a chirriar por todos sitios. Y es que no puede ser, no todo vale, señores, en política, y el que da un paso para hacer cargo público y estar al servicio del pueblo tiene que ser justo y honesto a la hora de decir las cosas. Lo que no puede salir es criticar una cosa de la que tú has formado parte y de la que tú tienes parte de responsabilidad, como si tú hubieras pasado de puntillas por ese tema, porque no es real. Maite Corujo es consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias y me alegro de oírte. Nada. Yo a ustedes, un saludo. Buenas tardes. Quería comentar. Y déjame decir, con respecto a la pregunta, al comentario que hacías, como de forma retórica, sobre cuánto tiempo lleva el PSOE en la política, en este caso en el Cabildo, pues lleva toda la vida en el Cabildo, gobernando casi siempre, esencialmente con el PIL, también, que es un reflejo de partido que no tiene nada que ver con la corrupción, que el PSOE tanto critica, pero hay una cosa esencial, me refiero tanto a los votantes como a los que somos abstencionistas, no se puede insultar la memoria de la gente, la memoria inmediata. El PSOE, que por cierto estuvo en el grupo de gobierno anterior, el otro día me echaba en cara una dirigente, como diría ella, socialista, estas críticas que aquí generalmente hacemos contra el PSOE.
Yo con Coalición Canaria no he gobernado nunca. Ellos sí, por ejemplo, hasta el otro día. Yo no he gobernado nunca. Si hago una crítica, será en cualquier caso con un poquito más de nivel de independencia que ellos mismos. Pero lo que no se puede es insultar la memoria de la gente. El caso de los caballos que hemos estado hablando con respecto aquí a la cultura. Ahora se acaba de ver ayer un documento en donde, por ejemplo, Marcos Vergá apoyó que se mantuvieran ahí esos caballos. No, pero que mantuvieran, no, que se pusieran. Que se pusieran, sí, bueno, bien. Marcos Vergá, PSOE. O sea, no se puede estar diciendo una cosa y la contraria simplemente por esta política revanchista, efectivamente, como dice en este caso Maite, revanchista, y de intentar vender una historia que no ha existido. Ellos formaron parte de ese grupo de gobierno en su momento, Coalición Canaria, PSOE, momentáneamente, pero estuvieron ahí. Pero no se puede insultar la memoria de la gente, la memoria inmediata. Por los años la que llevo, inteligencia. a veces es verdad que en la administración hacer las cosas bien, y usted que ahora ha estado más o menos ahí, es complicado muchas veces, porque en una situación de esta, si usted quitaba el servicio a Dirlán, que no se puede. creaba Sí, claro, un problema, puede, pero claro. es verdad que la administración te exige una serie por cuestiones de seguridad, de evitar que pueda haber pues malversación de fondos o mala utilización de los dineros, que te obligan a veces a rayar la ilegalidad, ¿no? Yo iba a decir que a lo mejor nos enredamos en la parte administrativa y para que la gente entienda, por un ejemplo, si usted tiene un familiar que tiene un síndrome de Down agudo, pues ¿dónde va en Lanzarote para tema terapéutico, para aprendizaje, Pues para Adislan. convivir? Pues allí, al centro de Taïche, en donde, que lo lleva Adislan, que es una ONG. ¿Qué es lo que pasa? Que una subvención se da para un proyecto. Si yo presento un proyecto en el cual pues, voy a hacer una semana del teatro, voy no sé qué, y yo me dan una subvención para esto. Para algo que dura toda la vida, porque estas personas con discapacidad, tenemos hoy, tenemos La mañana y necesidad vamos de a tener atención. las necesidades de atención que van a tener estas personas, vamos a tenerlo siempre. Lo normal es que hay un convenio, o lo hace el Cabildo, que no lo puede hacer de manera directa, porque además no puedes contratar, tienes leyes que te impiden además, ¿no? De la ley de estabilización del gasto y todo esto no te permite, o lo haces por fuera. Entonces por fuera tienes que tener o bien un contrato o bien un convenio, y de eso se trata, ¿no? Para que la gente entienda de qué estamos hablando. El tema es que ese convenio debía haber existido, por supuesto que debía haber existido, pero usted lo que no puede... Primero, que tampoco le pusimos tanto interés, sinceramente yo estaba en el Cabildo, y a lo mejor era un asunto al que durante toda la legislatura pasada del que deberíamos haber estado hablando. De decir, oiga, estos servicios básicos no pueden estar pendientes de una subvención, que a veces llega, a veces no llega. Yo recuerdo que en la última legislatura hubo 4 consejeros de Bienestar Social. Empezó Coalición Canaria cuando entró el PSOE, pero luego se quedó fuera. Empezó Carmen Rosa, ahora no recuerdo el apellido. ¿no? Carmen Rosa Márquez. Márquez. Después continuó, y por eso digo, el Partido Socialista, durante un tiempo amplio, con una consejera, yo creo que de lo más sensible también con las cuestiones sociales, como fue Lucía Olga Tejera, y esta nota parece que enmienda la propia labor de un consejero tuyo, que seguramente que tenía toda la intención del mundo, como luego también la tuvo Maite Corujo, Es que que fue la última ahí de donde entrar, voy yo, que Tomás. tuvo toda la intención del mundo, pero lo acaba de comentar Maite, no puedes hacer ese convenio si no hay una perfecta conocimiento de hasta el último detalle de esa empresa, aunque es una ONG, de a qué se dedica, qué es lo que tiene, el inventario, y a lo mejor eso una administración no te lo hace en 3 días, ni en 2 meses, ni en... Entonces, la nota esta yo creo que hubiese sido mejor una nota propositiva. Mire, tenemos este problema y estamos trabajando de esta manera porque esto hay que cambiarlo. Y eso sí me parecería Pero bien. Tomás, pero- esa sanción que hay, que estaba comentando y también de alguna manera también lo compartía Miguel Ángel, de que, en fin, que hay como cierta intento de borrar toda la huella de lo anterior, sea buena. Una política de tierra quemada y de Tierra- decir que todo y de, absolutamente- no, digo porque esa sanción me lo está comentando mucha gente en la calle, ¿no? No sé si No, y las notas de tú prensa. percibes No algo se de dan No lo cuenta. sé, si más hay- allá de que tengas más razón. Hay yo no lo cosas sé. en las que, pero en este asunto concretamente, además cuando de lo que estamos hablando es de algo tan sensible como puede ser la atención a los miembros de nuestra sociedad que necesitan de esa atención y que tienen derecho, no es que lo necesitan, es que tienen derecho, yo creo que sobra, o sea, creo que... Y no lo de viene los al caso. caballos, por ejemplo, ¿qué te parece a No, ti? no, no, Lo- pero espera, antes de irte de los caballos. ¿Y no le vamos. llama la atención que teniendo un portavoz que es consejero de Bienestar Social, la que salga a levantar la voz sea la presidenta? Porque Marcos Vergá es el consejero de Bienestar Social. Llama un poco la atención que la que esté siempre al frente de la punta de lanza de ese frentismo sea Dolores Corujo. En este caso, Que realmente que el consejero, algunos dicen que no el es consejero de Dolores Bienestar Corujo. Social es Marcos Yo creo que Vergá, no es ella que tiene un tampoco, piquito de oro a lo mejor, Algunos para creen, darle... algunos para creen que no es intentar Dolores buscar- Corujo, pero bueno. Y sobre los caballos, mire, yo que vengo... Ya para terminar, porque nos vamos. Sinceramente, Pero yo... como le pregunto, ¿ya ellos han opinado de eso? No, yo esta semana que hemos estado con esta ola de calor, ¿no? Yo que estoy dando clases y te ves con 34 chiquillos, bueno, y si les preguntas ya a los sanitarios ni te cuenta la cantidad de problemas que en el día a día tiene Lanzarote, ¿no? Yo con 34 chiquillos en habitaciones de un centro de los años que es desde los 60, una cosa así, el Por lo Blas menos. Cabrera, y con 30 y pico grados, las máquinas la mitad de las veces no funcionan, y que el gran asunto político de la semana en Lanzarote haya parecido ser
los caballos de Decaire. Mire, pues si los tienen que quitar, que los quiten, y si los quieren dejar, que los dejen. Sinceramente, si quiere tomar una medida, yo la tomaría antes incluso con externalizar el museo de Decaire, o sea, las esculturas. Yo se lo daría a una empresa, ahí lo externalizaría, porque creo que no tiene ninguna relación con el sentido de los centros de arte, cultura y turismo. Creo que, pues, además tampoco creo que el negocio haya sido demasiado bueno allá, y a lo mejor se le puede dejar a empresas de buceo para que ese museo submarino lo gestione. Me parece estupendo. Esa es la intención. Pues, antes incluso que ponernos a hablar de qué hacemos con los caballos. Mire, está en un entorno museístico, por otra parte está en un entorno que no es un entorno natural, sino que estamos en un puerto, es decir, unos metros más allá hay containers de la naviera Pinillo, es decir, y entonces en ese entorno que haya unos caballos me parece normal, o sea, me parece, si no le gusta a alguien, pues, opiniones hay para todos los gustos, ¿no? Y habrá gente que no le gusta la cultura. Que dentro de 10 años se podían quitar, que es cuando estaba previsto. Pues si se quieren quitar, que se quiten, Dentro pero que este de 10 sea años. el gran asunto político de una isla con tantas necesidades, a mí me llama mucho la atención. Ahora Astrid Pérez lo quiere, pero... Y Astrid Pérez lo quiere. Ahora lo quiere, no, dice que si lo van a quitar, que ella no quiere que se vayan de Arrecife. Pero que aquella zona es Arrecife. Bueno, hay otros que dicen que si tanto le gusta, que luche con su socio de gobierno, porque no creo que vaya a pasar nada porque los deje, como dice Tomás, y si lo quieren quitar dentro de 10 años, que es lo que estaba previsto, pues lo quiten. No, lo que sí parece frívolo, y es lo que comenta esencialmente muchísima gente en redes sociales sobre todo, es que con todos los problemas que tiene la isla, este sea el problema con el que tengamos que empantanarnos otra vez, no parece la cosa. Y sobre todo que el grupo de gobierno actual, y sobre todo el PSOE en este caso, porque el Partido Popular es obvio, por lo que ha dicho la propia Astrid, que no está metida en esta guerra, esté empeñado constantemente en hacer una guerra que en el fondo pero sobre todo es aquello de tomar la venganza, es una cosa solamente vengativa de lo que se había hecho en el grupo anterior. No, es que es evidente. A ver, que ya más allá que puede gustar más o menos. No, pero eso es secundario. Bueno, secundario. Cada cual ayer tiene su hacíamos opinión. una encuesta en la calle, de esta la calle Opina, que tampoco tiene ningún valor científico. Rigor científico, ni siquiera opinativo tampoco. Pero bueno, que opinan. Porque lo que estaban por ahí que te dijeron. Según a quien pregunte, claro. Lo que dijeron decía, mira, gástese el dinero lo que cuesta en cambiarlo en otras cosas. Claro, es evidente. Tampoco esto gasta mucho, ¿no? Pero la gente lo que en el fondo viene a decir que no es un problema de ellos. Nosotros, Tomás, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también a Miguel Ángel, no me queda más remedio que felicitarlo. Y también a don Pedro Martín, que ya no lo veo hasta cuándo. Hasta el martes. Pues ya lo saben, porque hay muchos aficionados que les gusta ver a Pedro Martín y solo ven la tertulia cuando está Pedro. Nosotros nos vamos. Buenas tardes.